Eun So-hyung es una profesora y escritora que acaba de ganar un premio internacional muy importante por su primer libro, además de ser la primer coreana en recibir este gran honor. Gracias a eso está viviendo el mejor momento de su vida. Bueno, también gracias a su esposo Kang Soo-ho y a su pequeño hijo Gu-won. Un día tuvo que viajar a una entrevista que le iban a hacer y ahí le estaba llevando Han Yuri, su hermana. Esto no tiene tanta relevancia, pero mírala, es Insemin, ella es hermosa y vale la pena verla cada momento. Bueno, el punto es que le apaga el teléfono para que se tome un descanso el fin de semana porque ella siempre está trabajando demasiado. Dentro del aeropuerto, en la sala de espera, recibe la llamada de su esposo, quien está bastante preocupado porque Gu-won tenía algo de fiebre y no encontraba su medicamento. Así que pues después de que ella le dijo dónde estaba, terminó la llamada dejándola bastante preocupada porque no le contestaba. Y ni modo de llamar a su mamá, quien estaba trabajando en el restaurante, y Yuri tenía el teléfono apagado porque ella fue la de la idea de hacerlo. Para colmo, como había pasado un buen rato y su esposo no le contestaba, decidió cancelar su viaje para ir a la casa y asegurarse que todo estuviese bien. Estando ya fuera de su casa, ve a una de sus vecinas grabando a su hijo porque estaba montando bicicleta por primera vez, algo pues genial y que no le dio importancia. Ya estando dentro, vio a Gu-won que estaba jugando con su perro en el patio y afortunadamente la fiebre se la había quitado, solo que no quiso entrar porque se iba a grabar cantándole una canción a su madre como regalo por su cumpleaños, ya que faltaban pocos días. Adentro, hablando con su esposo, descubrimos dos cosas: que él toma antidepresivos y está en ese tratamiento porque tuvo que renunciar a su trabajo como periodista debido a que lo estaban presionando para que no sacara una historia de corrupción que había desenvuelto, porque esto estaba involucrando a un político bastante importante en su momento, un detalle que no debes olvidar. Luego notan que Gu-won salió de la casa, así que desesperados ambos salen a buscarlo durante horas y lamentablemente en la noche lo encuentran luego de que había sufrido un accidente y que el responsable se había dado a la fuga. A pesar de que los médicos hicieron todo lo que pudieron, Gu-won pasó a mejor vida. Desde el momento en que recibió la noticia hasta el día de su funeral, Soo-hyun recordó todo lo que había vivido junto a su hijo, aferrándose a él hasta el último momento que pudo. Un par de días después inició el juicio porque arrestaron al hombre que huyó del lugar, y como So-hyun actualmente es el orgullo de la nación por haber ganado ese premio internacional, todo el país está exigiendo justicia en su lugar, en especial porque el dictamen médico decía que si el niño hubiese llegado a tiempo, tendría más oportunidades de salvarse con el tratamiento correspondiente. Increíblemente, la bajeza del abogado del acusado fue demasiado, porque trató de culpar a So-hyun de lo ocurrido porque ella no recuerda si cerró la puerta cuando llegó esa tarde, lo que técnicamente para él generaría el inicio del accidente, y obvio no tiene nada de razón, porque sería tanto como tratar de culpar a la empresa que le vendió el carro a ese tipo. Y bueno, aunque el juez desestimó esta acusación, la duda ya había quedado sembrada, y llegado el juicio final donde se iba a dar el veredicto, el juez declaró inocente al hombre por lo ocurrido, pero sí lo condenaron a 2 años y 6 meses de prisión por haber huido del lugar. Y si crees que esto es injusto, está peor, porque le van a dar 4 años para que cierre algunos asuntos que tenga pendientes antes de ser encarcelado. Toda una locura esa clase de justicia. Esto conmovió a todo el país, pero todo esto tiene una explicación bastante lógica. Resulta que ese hombre y el juez tienen una conexión con un asambleísta corrupto muy importante, y da la casualidad que es el mismo que trató de desenmascarar So-hyun en su momento. Todo mal por ese lado. Al salir del tribunal, So-hyun fue tras del hombre para pedirle que se disculpara con su hijo como es debido por haberle arruinado la vida, y él con un tono algo irónico y burlesco le dijo que ya lo que había pasado y los vivos deben seguir viviendo, así que si lo que quiere es algo de dinero lo puede llamar a su oficina para concretar una cifra que le sirva a los dos. So-hyun, al ver que este hombre no lamentaba ni siquiera un poco los actos que había cometido, tomó una decisión que le iba a cambiar la vida por completo.
Su acción increíblemente no la negó cuando estaba siendo juzgada, a pesar de que eso le pudo haber traído beneficios, porque dice que si pudiera tomar la decisión otra vez, siempre haría lo mismo, algo que conscientemente decidió decir, porque a diferencia del hombre que le hizo daño a su hijo, no estaba dispuesta a ocultar lo que sentía para recibir una rebaja en la pena. De esta manera fue condenada a 7 años de prisión instantáneamente, generando una división bastante grande en el país, unos que sí la tachaban como criminal y una vergüenza para la nación por ser una profesora, y otros que le daban la razón al ver la injusticia que se había efectuado en el caso de su hijo. En medio de una fuerte tristeza comenzó a pasar el tiempo mientras que su esposo afuera inició una investigación, luego de que lo despidieran de la cadena de televisión en donde estaba presentando las noticias por tratar de defender a su esposa en directo, ya que le pidió a la gente que fuera un poco más considerada y realista con lo que ellos hubieran hecho en el lugar de esta mujer. Y bueno, como te dije, el tiempo siguió pasando y esta investigación lo llevó a algo que ya te había dicho antes, pero con muchos más detalles, ya que se dio cuenta que el asambleísta Kim Jong-un defendió a ese hombre porque tenía miedo de unos contratos de construcción que él le había dado, en los cuales iban a ganar mucho dinero por debajo de la cuerda, además de que también habían contactado al comandante de la policía para alterar unos exámenes en donde se demostraba que él había bebido alcohol. Toda una locura, o sea, se hubiera destapado algo bastante grande y que le hubiera afectado su carrera política. Eso explica por qué el juez le dio 4 años antes de ir a la cárcel, y como ahora Zuko no tiene nada que perder, le dice que esta vez no habrá nada que lo detenga de sacar esta investigación a la luz, como debió haberlo hecho hace tantos años cuando tuvo la oportunidad. El detalle es que por alguna razón el asambleísta tenía la evidencia de que ese día su esposa había dejado la puerta abierta, y si bien esto no probaría nada ante los medios, seguramente la destruiría emocionalmente por cargar con la culpa de lo que sucedió, lo que causó que esa investigación se quedara otra vez congelada por el momento. Extrañamente, So-hyun, que había sufrido un accidente bastante grave, recordó toda su vida mientras la estaban operando, incluyendo lo que ocurrió ese día, confirmándole que sí había cerrado la puerta cuando llegó, así que algo más debió haber ocurrido en ese momento. Cuando la regresaron a su celda, una reclusa llamada Han Jung-hak decidió ayudarla con algunas tareas porque estaba lesionada, y de esta manera poco a poco se fueron acercando. Incluso le mostró cuando le quitaron el yeso, alegrándola bastante, y en forma de agradecimiento le dio unas gafas por todo el tiempo que la estuvo ayudando. Esta mujer está ahí porque una noche descubrió que su esposo le fue infiel y pensó en tomar venganza de estos dos. El problema fue que el fuego se salió de control y afectó a sus vecinos, quienes murieron dejando a su hijo huérfano, un error que la ha llevado a todos los días pedir perdón y desear que ese pequeño consiga la felicidad que ella le quitó. Y como tiene una enfermedad terminal y le queda poco tiempo según algunos exámenes que le dieron, piensa que es un castigo justo por lo que hizo. En este tiempo, So-hyun nunca aceptó una visita de su esposo porque sintió que sería algo bastante fuerte para los dos verse luego de lo sucedido, y el día que por fin decidió recibirlo fue para pedirle el divorcio porque su carrera mediática se vería afectada por esta condena, algo que ella no permitiría, así que le pidió que se fuera como corresponsal a Estados Unidos, como su hermana y madre ya le habían contado que tenía una oferta de trabajo. De esta manera transcurrieron 7 años donde Hyun Kyang murió y le dejó su libreta con todas las cartas que había escrito suplicándole perdón a ese niño para que se la entregara en su lugar. Soo-ho al fin decidió irse a Estados Unidos, y un día antes de que So-hyun fuese liberada, conocemos la razón de por qué muchas están viendo este drama: a Kang Sung-yul, quien trabaja en un deshuesadero de carros. Ese es su trabajo de día, y en la noche se dedica a robar información de algunos políticos muy importantes, y creo que otras cosas, pero esperemos a que nos lo confirmen para no dañar la sorpresa. El caso es que ellos dos se cruzan por primera vez a la mañana siguiente en el cementerio, ella porque lo primero que hizo fue salir a visitar a su hijo después de 7 largos años, y él estaba arreglando la tumba de algún familiar querido, supongo. De la nada comenzó a llover, y Sun-yul se ofreció a acompañarla
acompañarla con su paraguas, a lo que ella se negó, pero luego de que lo escuchó decir que Gugwon no quería verla en este estado, decidió aceptar. Al salir del cementerio va a visitar a su madre, quien la estuvo esperando todo el día, y obviamente se pone muy feliz al verla, porque quería decirle que a pesar de que sabe que nunca va a llenar ese vacío, ahí están ella y Yuri, algo que de todas formas Sohyun ya había pensado porque no piensa en morir, ahora que debe honrar la memoria de su hijo. Yuri todo este tiempo estuvo trabajando muy duro, y no entiendo si se volvió diseñadora o trabaja con marcas de ropa, pero le va demasiado bien, y su hermana se siente feliz del éxito que ella está manejando. Bueno, aquí un pequeño detalle aprovechando esto. Ellas no son hermanas de sangre. Lo que pasa es que Yuri había quedado huérfana cuando era una niña y su madre y ella la cuidaron, así que se terminó convirtiendo en su familia por elección. Al día siguiente, Sohyun comienza la investigación para encontrar al niño que quedó huérfano en ese accidente, preguntándole a los vecinos del lugar, en la comisaría de policía y en centros médicos, y al final dio con una profesora universitaria que le hizo recordar su mejor momento, ya que era muy querida por sus estudiantes. Con ella dio porque fue la psicóloga que trató al niño para superar o llevar ese trauma, así que quedó en que iba a buscar entre los archivos para ayudarla a contactarla, pensando que Sohyun fue la mujer que causó ese incendio. Y hasta que ese momento llegue, vemos algunos recuerdos de Sohyun llegando a su casa. Ahí vemos por qué fue que realmente decidió dejar a Suho, a pesar de que lo amaba bastante. Y es algo bastante simple, no quería que su reputación de criminal arruinara su carrera, y no quería dañarlo, así eso implicara no volverlo a ver a pesar de que lo ama. Y luego comienza a recordar todos esos momentos felices que vivieron en familia cuando estaban en esa casa junto a Gugwon, para al final reconfirmar el recuerdo que tuvo en prisión, porque sí cerró la puerta ese día que llegó. Antes de que recordase algo más, la psicóloga la llamó para darle la información del chico, como su nombre, que es Won Seon-yul, y el lugar en donde vive, aunque ahorita se encuentra trabajando. Entonces hasta que vaya allí para buscarlo, vemos que Seon-yul está en su otro trabajo, y da la casualidad de que justo ahora está siguiendo la información del asambleísta Kim Jong, quien está en una fiesta digamos que algo movida, y luego de una escena de acción en donde vemos que está lleno de habilidades, llega a su trabajo en el deshuesadero de carros al mismo tiempo que Sohyun, reconociéndose primero por el cementerio, y ya luego ella le mencionó lo del accidente, haciéndolo enojar bastante, porque pudo haber pasado el resto de su vida sin saber nada de esa mujer, y en este momento ni siquiera quiere volver a hablar con ella, porque ni siquiera se ha dado cuenta de lo que ha hecho. Durante los próximos días, Sohyun estuvo esperándolo en silencio afuera de su casa sin presionarlo, hasta que una noche se tardó un poco más de lo normal en llegar, y eso se debía a que tuvo un accidente, y a pesar de que no fue nada grave, sí perdió el dije con la foto de su madre, el cual no pudo buscar porque debía ir a la comisaría para declarar lo ocurrido, ya que hubo personas heridas. Horas después de salir de la comisaría, en su casa, Sohyun le entrega el dije con la foto de su madre, lo que le da la oportunidad de decirle que ella sabe lo difícil que es perdonar algo así, y en serio que lo sabe de primera mano, porque a pesar de que el hombre que le arruinó la vida a su hijo se hubiese disculpado como ella se lo pedía, seguramente nunca lo hubiera perdonado. Pero no está ahí solo para eso, sino porque Jung-ha le pidió que lo ayudara a salir de esa tristeza, así como ella la ayudó. Por otro lado, su esposo estaba recibiendo un premio por su trayectoria en su carrera como periodista, lo que lo hizo convertirse en la nueva cara de la cadena de noticias, y al parecer, con todo y esto y todo el tiempo que ha pasado, no le quita el ojo al asambleísta Kim Jong. De hecho, aquí entre nos, creo que ese fue su plan, porque en una posición de bastante poder mediático, puede publicar casi cualquier noticia sin correr riesgos de que traten de silenciarlo. Y da la casualidad de que esa noche se cruzan los dos en la casa de la madre de Sohyun, y a pesar de que es bastante difícil, Suho le demuestra que aún la ama y que juntos pueden superar esto. Después de todo, son los únicos que pueden comprender el dolor que sienten. Al decidir retomar su relación, tienen una cena con la madre de Suho y Taeho, su hermano. Allí ambos actúan bastante bien con ella, y de hecho Taeho sí es bastante bien, la verdad. El problema es la madre, porque apenas se quedan solas le dice que le tiene miedo, porque por su culpa perdió a su niño
nieto, ya que si no hubiera regresado esa tarde nada hubiera ocurrido, y su hijo tuvo que cargar solo con todas las consecuencias de sus actos mientras estaba en prisión, así que si la aceptó nuevamente es porque Suho la amenazó con no volverla a ver y no volverla a hablar si no lo hacía, dejándola bastante consternada. Eso fue un detractor para ella bastante grande por ser un golpe de realidad al percibir todo lo que había pensado en prisión por sus actos de dejarlo, pero logra sobrellevarlo gracias a Suho. De regreso a casa se cruzan con su vecina Jung Hyun-kung y su hijo, quien debería tener la misma edad de Goo-won, haciéndole pensar que él debería estar así de grande y también debería estar regresando de su entrenamiento de fútbol. Aunque todo parecía felicidad, más cosas estaban pasando a espaldas de nuestros protagonistas. Primero, los jefes de Suho querían una entrevista con él y su pareja para atraer público por el escándalo, ya saben, y también porque querían saber si utilizándola a ella lo podrían manipular en un futuro de ser necesario. Lo otro que estaba pasando es que alguien la ha estado siguiendo desde ya hace mucho tiempo, y no solo a ella, sino a su familia y personas allegadas. Es más, el día que dieron la entrevista pública, él fue a dejarle una foto en donde se veía a Suho con otra mujer. Esto claramente la dejó muy mal, y la verdad no lo disimuló durante los próximos días, y no la culpo, porque saber cómo actuar en esta situación es algo difícil, en especial porque ella fue quien le pidió que la olvidara y rehiciera su vida en su momento. Al día siguiente, en una fundación en donde ella es voluntaria, hay una discusión bastante fuerte porque un hombre le quería quitar el dinero a su madre para no sé qué, pero pues ya te podrás imaginar. Y de no haber sido porque Seon-yul estaba ahí, hubiese terminado muy mal para ella. En la comisaría, So-hyun responde como la tutora de él y llega a un acuerdo sobre los daños para que no lo denuncien como agresor, evitando la cárcel. Si te preguntas qué hacía él en primer lugar en la fundación, bueno, pues como la investigó y vio toda su historia, decidió hacerle caso y recibir el diario de esa mujer para tratar de entenderla, pero no perdonarla. Y luego, ya cuando están comiendo, él, para agradecerle lo que acabó de hacer, le dice algunos detalles sobre la foto, como que con qué cámara fue tomada, y si llega a necesitar ayuda puede contactarlo. Después de todo, sabe mucho sobre fotografía. Al salir del restaurante, su vecina la ve y como están murmurando algunas mujeres sobre ella, la saluda bastante bien y se ofrece a llevarla a su casa para sacarla de ese ambiente tan incómodo. En la cena, So-hyun confronta a su esposo sobre la foto y luego de que él le dice que tan solo fue una aventura insignificante que pasó durante unos días y nunca más volvió a ver a esa mujer, deciden dejar el tema hasta ahí. Igual estaban separados, así que es algo comprensible para So-hyun. Lo que sí le preocupa es que hay una persona que o la quiere afectar a ella o lo quiere afectar a él, porque enviarle una foto como esta no tiene ningún sentido, aunque a ninguno de los dos se le ocurre a alguien por el momento. Y como el repartidor que dejó la carta nunca se quitó el casco, no tienen forma de iniciar la investigación para ir atando cabos. Lo que sí me causó bastante curiosidad fue la reacción de Yuri cuando su hermana le contó eso, porque se pone demasiado tensa y le dice que olvide el tema tal cual como se lo dijo su propio esposo, ya que fue una aventura que quedó en el pasado. Aquí no para todo, porque esa misma foto se la hicieron llegar a su madre, quien del shock no sabía ni siquiera cómo actuar, y So-hyun, al encontrarla en la parada de autobús, la escucha decirle cómo es que quería ir a confrontar a Suho porque su hija es lo más preciado que tiene en este mundo y no iba a dejar que nadie la dañara, y al final decidió no actuar por miedo a no saber cómo reaccionaría su hija al enterarse de todo esto. Y pues como para que se tranquilice, le dice que sabía sobre esto y bueno, no es que se sienta bien, pero entiende lo sucedido. Más tarde va a buscar a su esposo al trabajo para seguir con la búsqueda de pistas, y lo extraño aquí es que él le dice que iba a trabajar hasta muy tarde, pero luego ella lo vio saliendo del parqueadero del canal, por lo que decidió seguirlo, una persecución que la verdad tomará bastante tiempo, por lo que voy a aprovechar para contarte que Seo-yul ya encontró al mensajero, quien resultó ser nada más y nada menos que el hijo del hombre del accidente, el cual había quedado huérfano y estaba buscando venganza sobre So-hyun. Hablando de ella, llegó al hotel en donde descubrió que la mujer de la foto es su vecina. Después de ver esa escena, So-hyun fue esa misma noche a preguntarle a su vecina si es la de la foto y también si fue quien la envió, a lo que Hye-kyung solo le pide perdón y le dice que ella no le envió la foto a nadie.
confirmando esto, va con Soo-ho a confrontarlo, y es que claro, fue bastante duro para ella enterarse de que la mujer en la foto es su vecina, y literalmente le dice que si hubiese sido cualquier otra mujer no importaba, pero ¿por qué precisamente ella? Y peor aún, le dijo que no la volvería a ver cuando lo siguió haciendo. Decepcionada, le dice que se va a la casa de su madre, quien también vio la foto, lo que no era necesario, dejándolo bastante preocupado porque eso quiere decir que definitivamente alguien quiere arruinarle la vida. Por otro lado, Soo-hyun seguía en su trabajo para recolectar información de un político que creo que están tratando de intimidar, ya que utilizan unas fotos de una fiesta y le dicen que saben la combinación de una caja fuerte que supongo que tiene muchos secretos o contratos fraudulentos. Estando ya en la casa de su madre, Soo-hyun le promete que va a encontrar a la persona que le envió esa foto, a lo que ella le dice que eso no es tan importante, tan solo quiere ver y saber que su hija está bien, porque tiene mucho miedo que cosas como estas la sigan hundiendo en esa tristeza que hasta ahora está tratando de llevar, así que podrá quedarse ahí el tiempo que quiera para que su mente sopese todo lo que ha sucedido. Soo-ho a la mañana siguiente va a buscar a un detective que le ayudó con algunos casos en el pasado para pedirle que encuentre a la persona que envió esa foto, y a simple vista le dice que la única persona que ha fastidiado en el pasado que al menos recuerde es al asambleísta Kim Jong, y pensándolo bien tiene bastante sentido, ya que es la única persona que tiene los medios para hacer algo como esto, y da la casualidad de que en la cadena de televisión él lo estaba esperando con un ejecutivo para felicitarlo por su más reciente ascenso, y como pronto serán las elecciones debe organizar una entrevista con todos los medios para conseguir el apoyo popular. Antes de salir, Soo-ho no le dice directamente, pero sí le insinúa que su esposa recibió un regalo bastante costoso que tal vez podría provenir de él, y si llega a descubrir que fue así, esta vez no va a dejar que las cosas pasen sin más, porque lo va a pagar. Como ya sabemos, esto no tiene nada que ver con el asambleísta, pero lo que sí hizo fue darle una pista de cómo controlarlo en un futuro. Es por eso que comienza a mover a sus contactos para que averigüen qué regalo fue que recibió la señora. Y sí, esa mujer es la misma persona que trabaja con Seon-yul, algo bastante raro y que no me cuadra aquí. Este tiempo, Soo-hyun, que estuvo bastante ocupada ayudándole a su madre con las compras en el restaurante y limpiando la casa, hasta que decidió ver la foto nuevamente, notando que esta tenía algo en el respaldo, lo que le hace recordar que la foto que ella recibió estaba totalmente en blanco. Entonces revisa el link descubriendo que esta es la noticia de una mujer que fue atropellada por una furgoneta, y como no sabe esto que tiene que ver con ella, trata de contactar a la reportera que escribió la nota, y hasta que la encuentre vemos que va a visitar a Seon-yul, quien sobrevive comiendo comida instantánea, algo que le preocupa un poco, porque piensa que así debe haber estado desde que era un niño, y también al verlo lastimado le pide que se cuide, y si bien es normal que alguien joven busque dinero, debe tener en cuenta que su salud es primero. Es por eso que antes de marcharse le da unas cuantas medicinas y le pide que cuide de sí mismo, además de que la llame si llega a necesitar cualquier otra cosa. Al rato llega Hong Soo-jin para mostrarle que consiguió encontrar al chico que están buscando, y como fue una tarea bastante difícil, esta vez quiere un pago de vuelta. Días después, Soo-hyun recibe una llamada de su suegra, quien quiere llevarla a un centro comercial a comprarle muchas cosas y también a comer, pasando un rato agradable. Obviamente esto tiene un doble sentido, porque resulta ser que los rumores de que ella se está quedando en la casa de su madre se están corriendo demasiado rápido, y pues al verla a ella junto con su suegra en público está tratando de parar todo esto, y de paso le pide que regrese a casa, porque después de todo fue idea suya volver con Soo-ho y prometerse ante todo el país en esa entrevista que estarían juntos para superar su pérdida, y una separación que bien así de la nada perjudicaría bastante su carrera en este momento. Al pasar de los días, su madre le pide que busque trabajo o haga algo con su vida, porque siente que la está desperdiciando de esta manera, pues a pesar de que se siente bastante feliz de verla a diario, entiende que este no es su lugar, sino algo mucho más grande, y Yuri va con Soo-ho a reclamarle por haber engañado a su hermana.
Un día la reportera la contactó y le dijo que esa mujer del accidente es Kim Eun-min, la esposa del hombre que ella atropelló, y da la casualidad de que no murió sino que quedó en coma en un hospital, y pues otra casualidad es que ahí trabaja su yerno quien la ayuda a contactarla. Estando en la habitación de la mujer entra Seo-yul, pero no tienen tiempo para nada porque la señora entra en un estado crítico y Seo-yul, sin pensarlo dos veces, se abalanza sobre ella para darle los primeros auxilios en lo que llegan los médicos. Del desespero, Seo-hyun recuerda que esa sensación ella la vivió cuando perdió a su hijo y del shock ni siquiera pudo reaccionar. Afortunadamente, los médicos llegaron a tiempo y lograron estabilizarla. Si te estás preguntando qué estaba haciendo él ahí, ya te explico. Resulta que al chico que estaba buscando desde hace días lo encontró en un lugar de apuestas clandestino y para sacarlo de ahí porque estaba en problemas, los denunció. El detalle fue que él se lastimó en la huida y lo llevó al hospital más cercano, que resultó ser ese, y ya que estaba en el hospital aprovechó para visitar a esa mujer, quien ahora, si regresando al presente, le dice a So-hyun que fue un simple reflejo tratar de salvarla, porque no quiere que nadie pase a mejor vida delante suyo, ya saben, por lo que le pasó a sus padres, pero de igual forma continúa evadiéndola diciéndole que deje de ser tan entrometida, porque el hecho de que ella le haya dado ese diario no quiere decir que tengan algún tipo de vínculo. Aquí iremos a dar un recuento rápido de algunas cosas que van a pasar. Primero nos enteramos que Seon-yul y su amiga Soo-jin sufren de corazón desde que eran niños y en el tratamiento fue que se conocieron, y como él le dio ánimos y le ayudó a quitarse el miedo en muchas ocasiones fue cuando se hicieron amigos. So-hyun descubrió que lo que le pasó a Eun-min no fue un accidente como tal, sino que más bien fue algo planeado, porque el furgón iba a 115 kilómetros por hora en una zona de 30 que tenía una curva, o sea, todo muy sospechoso por ese lado. Suho fue con su suegra a pedirle perdón y no justificarse porque sabe que lo que hizo estaba bastante mal, pero también esa fue una época bastante dura para él. Su hijo ya no estaba, su esposa no quería verlo, lo suspendieron del trabajo y con tanto tiempo estando solo, esa casa le empezó a parecer gigante y fría, así que cualquier compañía parecía buena en su momento. Esto de paso lo escuchó Soo-hyun medio sin querer, ya que iba llegando a casa, y otra vez entendiendo todo, le dice al día siguiente que si bien no lo va a perdonar de una vez, lo intentará a cambio de que no le vuelva a mentir, porque una cosa es que, bueno, sí tenga una aventura como tal en ese momento, y otra es ocultarle que fue su vecina a quien saludan prácticamente a diario cuando van saliendo. Esto ya casi no importa en la trama, pero como es Yura te lo contaré. Cuando era niña su madre la trataba bastante mal, es por eso que poco a poco se fue resguardando con So-hyun y su madre, las únicas personas que no la abandonaron cuando se hizo público lo del maltrato que ella sufría. Regresando a los acontecimientos normales, los prestamistas fueron a buscar al chico, quien de ahora en adelante llamaremos Min-kyung, ya que tenía una deuda de 25 millones, y como Soo-jin estaba en el hospital, digamos que de guardia, logró avisarle a Seo-yul, quien llegó a tiempo para salvarlo de firmar, entre muchas comillas, una renuncia de derechos físicos, algo que sirve como para donar órganos de una forma más brusca. Esto desató una pelea bastante fuerte entre él contra todos ellos. Esto también lo vio So-hyun, que estaba ahí porque su cuñado estaba a punto de revelarle quién era el familiar de la mujer, pero por el alboroto ese tema quedó hasta ahí, y lo que también terminó fue la relación de ellos dos, porque Seon-jun le dice que no tiene ninguna autoridad para darle consejos sobre cómo vivir si ella es una criminal que atropelló a un hombre. Al día siguiente fue a ayudar a su madre, quien todos los años envía comida a un asilo, y ya que está haciendo trabajo de voluntariado, aprovechó para visitar a Seon-yul. Él, al ver este gesto, le pidió disculpas por lo que había dicho, porque realmente pensaba que después de ese momento nunca la volvería a ver, y para demostrarle que en realidad lo siente, le dice que aguarde un momento porque tiene una llanta un poco baja de aire, y habiendo terminado hablan sobre las constelaciones, en especial una que se dice que abraza a su hijo con mucha fuerza para nunca dejarlo ir. En eso aprovecha para contarle que trató de salvar a esa mujer porque no quería que ese chico perdiera a su madre, un dolor que él conoce a la perfección. Al día siguiente
Finalmente, en un almuerzo con su esposo, le llama bastante la atención el show del chef, haciéndole entender que Seon-Yul no le teme al fuego, ni tiene la cicatriz por quemaduras en el hombro que decían los reportajes que estaban en el diario, lo que le genera una gran pregunta, y es quién es él realmente. Y resulta ser que Seon-Yul es nada más y nada menos que el hijo de Eun-min, o sea, del hombre que ella atropelló hace 7 años. Lo sorprendente de todo esto es que Seo-Yul lo había planeado todo desde el día que la escuchó decir que no se arrepentía de lo que hizo, y para colmo vio como muchas personas exigían su liberación, pues consideraban que lo que ella hizo no estaba mal, sin mencionar que tuvo el valor de no fingir un falso arrepentimiento para conseguir una pena mucho más baja. Eso sumado a lo que tuvo que sufrir en el funeral de su padre, debido a que muchas personas fueron a abucharlo porque lo consideraban un criminal, impidiendo que Su-Yeol y su madre pasaran su dolor en paz. A todo esto súmale que sus compañeros de clase utilizaban esto como argumento para molestarlo sin que siquiera se pudiera defender porque eran demasiados. Entonces decidió organizar toda su venganza, investigándola desde que estaba en prisión para saber con quién hablaba. Así fue que consiguió la información del diario, contactó a la psicóloga quien también estaba involucrada en todo esto, para poco a poco convertirse en una persona importante en su vida. Pero eso no fue lo único, porque ahora continúa. Fue a pagarle la deuda a Min-kyun de 25 millones y le entregó el diario, cosa que a este ni siquiera le importó. Bueno, lo del pago de la deuda sí, porque él sí no tenía a nadie más en quien apoyarse, y por alguna razón hizo que Soo-hyun comenzara a enamorar a Tae-Ho. Supongo que es por lo que trabaja en el hospital y necesita saber qué es lo que pasa con su madre cuando él no esté vigilando. Soo-ho junto al detective Lee descubrieron quién tomó las fotos, aunque no tienen mucha información de ese chico. Aquí lo que también rescataremos es que el asambleísta que ahora es candidato a la presidencia de Corea está haciendo una excelente campaña porque manipula a toda la gente con algo bastante típico de los políticos: ser buena persona, tratar de cuidar de los niños, hablar sobre los derechos de los trabajadores y bueno, cosas más que nunca cumplirá. Pero lo más relevante es que Suho sabe que él tiene un hijo ilegítimo y la madre de ese niño es quien maneja todo el dinero para poder pagar los sobornos que necesite. Eso explica por qué luego lo citó para que trabajaran juntos, ya que le puede dar un pago que ninguna cadena de televisión puede igualar. Obvio, Suho no aceptó eso porque al igual que yo nunca venderíamos nuestros principios y quiere evitar que alguien como él sea presidente a toda costa. Para cerrar esto, el asambleísta Kim Jong en su momento le brindó su apoyo a Seon-Yul para que terminara su carrera de medicina y ahora lo está utilizando diciéndole que sabe todo sobre su venganza, por lo que le pide que no arruine su vida y se ponga a estudiar para que no desperdicie la inteligencia que heredó, ya que cuando logre ganar la presidencia hará justicia con Seon-Hyun de forma correcta. Y ahora sí viene lo bueno, porque Seon-Hyun por muchas cosas deduce que algo anda mal con Seon-Yul y para hacer corto el cuento ata muchísimos cabos desde el inicio, desde que casualmente se encontraron en el cementerio hasta las cicatrices que no tienen el hombro, en especial porque un día la llamó diciéndole que estaba almorzando en el restaurante de su madre fingiendo que no lo conocía, o mejor dicho, que era una simple coincidencia, y para colmo notó una actitud muy extraña entre su hermana y su esposo. Yuri, por favor dime que no eres la mala del drama, si no ya no confiaré en ninguna mujer. Bueno, el caso no tiene tiempo para pensar en esto porque cita a Seon-Yul porque vio unas fotos y gracias a que Tae-Ho le contó que estudió junto con él, descubrió realmente quién es, solo que ahora le sigue el juego un poco más y le pide a Seo-Yul que le diga al otro chico que no importa lo que le haga, si quiere verla sufrir lo aceptará, pero no permitirá que toque a su familia, algo así como una advertencia indirectamente que le está dando. Seguido de esto se reúne con su esposo, madre y suegra para darles un día de relajación porque siente que hace mucho tiempo no cuida de ellas. Y en un momento donde están solos, la madre de Suho le pregunta a su hijo si aún la ama tanto como para seguir casado con esa mujer, a lo que responde diciéndole que hace tiempo le gustaba más a ella. Básicamente le dijo que la escogió como esposa porque en su momento su madre la adoraba bastante.
Al día siguiente va con la psicóloga, quien termina confesando que sí intercambió la información de sus pacientes porque trataba de ayudar a Seo-yul, y ya luego le da la información de Min-kyung realmente para que cumpla su promesa de darle el diario. De igual forma, las dos comparten el mismo ideal, el cual es ayudar a salir a dos tipos jóvenes de ese pensamiento negativo para que cambien su vida, porque cuando Seo-yul complete su venganza va a sentir que no hay ninguna diferencia entre estar vivo y no, tal cual como le pasó a So-hyun cuando estuvo en prisión. Al llegar con Min-kyung le dice que debería cambiar su vida, no por ella o por la mujer que lo arruinó, sino en memoria de sus padres, quien no querrían verlo en ese estado, y está dispuesta a ayudarlo en lo que sea necesario siempre y cuando tenga la voluntad. Seo-yul, por su lado, estaba en su otro trabajo, en donde debía ir a una exposición de arte, donde trabaja Hye Jeon, quien estaba justo describiendo una obra donde una mujer fue engañada por su esposo y hermana para luego ser enviada a mejor vida, dándonos un fuerte spoiler. La cosa es que, de ahí tenía que llevar una obra que tenía una USB, la cual Soo-jin clonó antes de ser entregada como si nada hubiera pasado. Ya reunido con el asambleísta Kim Jong, le entrega su cuadro y además le da una foto donde Suho está siendo infiel, aclarándole que eso lo hizo por su venganza, y como justo Suho es el único que se interpone entre su camino a ser presidente, él se va a encargar de mantenerlo a raya a cambio de que cumpla su promesa de hacer justicia con So-hyung. Aquí algo que adelantaré es que la mujer que maneja ese dinero y la madre del hijo ilegítimo del asambleísta Kim Jong es Ki Heung, cosa que ya sabe Suho, y otra cosa que sabe es sobre Seon-yul y que su esposa se reúne con él. Es por eso que en la noche, estando en casa, le pide que deje de verlo porque ya cumplió su misión, la cual era darle el diario. So-hyun, casi que sin quererlo, comenzó a descubrir varias cosas, porque la persona que ha estado cubriendo los gastos médicos de la madre de Seo-yul es el asambleísta Kim Jong, y eso lo sabe porque el día que fue a visitar a su cuñado al hospital, lo vio dándole un donativo al área cardioinfantil de ese hospital utilizando el mismo nombre de su fundación. Seon-yul, continuando con sus planes, envía a un amigo para hacer que So-hyun revise las grabaciones del carro de su esposo, con una excusa algo normal en Corea, ya que las cámaras de los carros muchas veces sirven como prueba en una investigación, y el tipo inventa que tuvo un accidente al frente, y tal vez la grabación le pueda servir para que sea declarado inocente. Pero antes de lograr ver la grabación de esa noche, sale de su casa porque se armó un alboroto bastante fuerte, y es que el hijo de su vecina cayó enfermo. Afortunadamente no fue nada serio, aunque gracias a eso notó que Hyun-kyung no estaba en el país el día que se tomó la foto de donde su esposo le es infiel, así que viéndose atrapada le pide perdón y le explica que su esposo le pidió el favor de que fingiera ser esa mujer a cambio de darle protección, por lo que va a denunciar a la asambleísta Kim, y pues ella, al ser la única persona que maneja esas cuentas, está en peligro. En la noche, So-hyun planea reunirse con su madre y hermana, y por alguna razón se lleva la memoria para ver la grabación en la oficina de Yuri, viendo, o mejor dicho, escuchando lo que hablaron ese día, porque Aisuho acepta que Yuri es la mujer de esa foto en la ventana. Eso pasaba al mismo tiempo que la madre biológica de Yuri llegaba ahí también al establecimiento y comenzó a golpearla sin razón, así como la mala persona que seguro es. Y como también llegó su otra madre, el problema que se va a armar es mucho más grande, porque la revelación y este encontronazo reactivando viejos recuerdos pasó al mismo tiempo. Si te preguntas qué estaba haciendo ahí esa señora, bueno, eso hace parte del plan de Seon-yul, porque quiere ver cómo las personas que le importan a Soo-hyung se desboronan sin que ella pueda hacer algo. Tristemente recuerda todo lo que vivieron juntas como familia, para que terminara traicionada de una forma tan vil. Antes de que llegara al problema que estaba en la entrada del almacén, la señora le dejó una foto a Yuri y le remarcó bastante a su otra madre que debe tener cuidado porque una traición puede venir de donde menos lo espere. Habiendo hecho su trabajo, se va para recibir el pago. Yuri, al recuperarse, va al baño y So-hyung le pide a su madre que se vaya para que se pueda hacer cargo de esta situación, ya que no quiere que esté alterada.
Estando solas va directo al grano diciéndole que sabe todo y no puede creer que le hiciera algo como eso después de todo lo que han vivido juntas, y peor aún tener el descaro de recibirla el día que salió de la cárcel, abrazándola y actuando feliz como si nada hubiera hecho. Así que por ahora ni siquiera quiere escucharla pedir disculpas, al menos hasta que organice sus ideas, porque no sabe ni siquiera qué pensar en este momento. En la casa, Suho apenas la ve le pide perdón porque no quería que se enterara de esto y menos de esta manera. Una mala disculpa en mi opinión, en especial porque sabía que hace unos días se alteró mucho pensando que esa mujer era su vecina. Ahora imagínate que se enteró que es su hermana, pues peor. Por lo que termina diciéndole que no debió haberla buscado ese día que salió de prisión también, porque habiendo hecho esto no tiene ningún sentido que le rogara para que volvieran a estar juntos, recordándole que en su momento le había dicho que hiciera su vida sin ella, y aún así insistió pidiéndole que volvieran juntos porque la iba a proteger el resto de su vida. Al día siguiente, Sohyun va a buscar a la madre de Yuri para decirle que si su intención era chantajear a Yuri con esa foto, no tiene que hacerlo porque ya sabe todo, y medio le explica que eso no lo hace para ayudarla, sino porque una mala madre no merece sacar ninguna ventaja de una situación como esta. Como sabe que fue Seonjul, va a verlo para decirle esta vez directamente que si quiere la elimine, pero no dejará que siga lastimando a su familia. Esa noche Seonjul también recibe la visita de Suho, quien le pide que desahogue todo su enojo sobre él, porque hubiese hecho lo mismo con su padre, o sea, atropellarlo, por la rabia que tenía en el momento de ver que la justicia no funcionó, tratando de desviar toda la furia de Seonjul sobre él aunque sea un poco, dejando relativamente un poco feliz a Seonjul porque su plan se estaba cumpliendo. Días después, Suho organizó todo para desenmascarar a Kim Jong durante una entrevista que le va a hacer sobre la candidatura a la presidencia. Como será en vivo, no habrá forma de que lo corten sin que llame la atención, y para esto cuenta con la ayuda de Hae Hyung y el inspector Lee, solo que antes de eso pasan varias cositas. Soo-jin está logrando enamorar a Tae-Hoo, incluso lo llevó a su taller en donde le mostró cómo es que se gana la vida. Seonjul se encontró con el asambleísta Kim para darle algo que seguramente le va a ayudar a llegar a la Casa Azul. Ya ahorita veremos qué fue eso con más detalle, porque ahora Soo-hyun citó a Yuri para decirle básicamente que la va a perdonar por su madre, ya que no quiere que ella sufra porque la ve como una hija, y esa es la única que no puede dejar que lastimen. Bueno, aquí ya comienza lo fuerte porque la entrevista inicia, al mismo tiempo que Soo-hyun se entera que su madre está en el hospital con Seonjul, e imagina que ese colapso se debe a que le contó lo de Yuri. Es por eso que después de revisar que esté más o menos estable en el hospital, va a buscarlo a su casa donde no lo encuentra, pero sí ve que desde hace mucho tiempo Seonjul estaba mirando la debilidad de todas las personas que la rodean. Regresando con Suho, él recuerda todo lo que se esforzó el día anterior, y por fin llegó el momento de exponer al asambleísta Kim, o eso pensó porque Hee Jeong no pudo llegar, y él se retractó de hacerle la pregunta definitiva, todo porque antes de iniciar la entrevista, el asambleísta le mostró una foto en donde se veía claramente que volvió a engañar a su esposa, dejándolo una vez más con las manos cruzadas. Esto le hace pensar que hay algo bastante extraño con esto, debido a que la primera vez que ocurrió algo como esto fue cuando le mostró la puerta de su casa, y en esa época Seonjul no los estaba siguiendo. Cuando el detective Lee le dice que por qué no hizo pública la investigación que les llevó tanto esfuerzo, Suho le pide que confíe y le dé más tiempo porque tiene un plan para hacer que todo caiga mejor. Y claro, en este momento tampoco pueden poner en riesgo la seguridad de Hye Hyung, quien sí estaba corriendo bastante peligro junto a su hijo, ya que para ese hombre cualquier persona que se interponga en su camino es menos que una cucaracha, por lo que le da un ultimátum de que no se vuelva a intrometer en su camino o si no su hijo lo pagará. Al salir de la cadena se reúne con su círculo de amigos, entre ellos estaba el juez, el abogado y el fiscal que manipularon todo el caso del padre de Seonjul para conseguirle una pena mucho más corta, y extrañamente al parecer lo quiere unir a este grupo por lo útil que ha sido últimamente. De regreso a casa se encuentra con Sohyun, quien le dice que no debió haberse metido con su madre y no debe pensar tanto en el rencor que le siente, en especial ahora que debería cuidar a su madre, adelantándole que lo que le ocurrió en ese supuesto accidente fue más que una simple casualidad y tiene que investigar lo que ocurrió.
En el hospital, So-hyun se cruza con Suho y le dice que no debería estar visitando a su madre y simplemente limitarse a su rol como el padre de Guk-won, refiriéndose a que no tienen ningún lazo, me imagino. Para colmo, la madre de Suho se enteró de esta infidelidad porque le fueron con el chisme, ya que vieron a las dos hermanas discutiendo y llorando en un restaurante. Así que va con su hijo a aconsejarle que se separe antes de que el escándalo se sepa, porque una cosa es una separación que se puede dar de forma discreta y otra es el motivo de esa separación. ¿Recuerdas que So-hyun pensaba que Seon-jul fue el que le hizo tener el colapso a su madre? Bueno, pues no fue así, la verdadera culpable fue Yuri, porque la señora descubrió lo que le hizo a su hija, entonces le pidió que no la volviera a llamar madre y tampoco las volviera a buscar, porque traicionó la confianza que ambas le dieron durante toda la vida. Y pues cuando se quedó sola, ahí fue cuando llegó Seon-jul, quien ya se la encontró en el suelo y le dio los primeros auxilios para posteriormente llevarla al hospital salvándola de cierta forma, recordando que ella siempre fue muy buena con él, le daba comida de más y siempre lo cuidaba. Al día siguiente, Seon-jul recibe la buena noticia de que su madre por fin despertó, por lo que va lo más rápido que pueda al hospital muy emocionado, tan solo para llevarse la sorpresa de que pasó a mejor vida. Al funeral llegó Seo-hyun, quien se enteró porque su cuñado le dijo lo que había ocurrido, y Jin le dice a Seon-jul que lamenta su pérdida y no fue a burlarse como él piensa, tan solo quería pedirle que dejara el odio por un tiempo, así podrá concentrarse en su dolor y no manchar el recuerdo de su madre en este momento. Antes de que llegara So-hyun, él estaba revisando el teléfono de su madre, donde se encontró muchas cosas, y entre ellas estaba la última llamada que tuvo con su padre, donde lo escuchó discutir con So-hyun al salir del tribunal, descubriendo que su padre pensaba en comprar el dolor de esa mujer por haber perdido a su hijo con el dinero que tenía por los negocios que había hecho, haciéndole entender que el dolor que ella pasó es igual al que sintió cuando su padre se fue, y aunque So-hyun decidió ir al velorio, lo había pensado bastante y se decidió tan solo por entender su dolor. Al día siguiente, luego del entierro, Seon-jul le pregunta al asambleísta Kim Young si sabe algo sobre el accidente de su madre, porque recibió una información donde decía que había algo raro allí, dejándolo bastante preocupado porque debe comenzar a vivir y dejar el pasado atrás. La madre de Suho fue a ver a la madre de So-hyun para convencerla de que su hija no se divorcie, pero cambia de opinión cuando la madre de So-hyun le pregunta si haría lo mismo si estuviese en su lugar. Entendiendo esto, le dice que en serio le gustaría tener una hija tan maravillosa como ella, y sale del restaurante encontrándose con So-hyun, quien luego de escucharla disculparse le dice que la llamará luego cuando aclare sus sentimientos. Los próximos días Seon-jul estuvo pasando su tristeza en soledad. Este tiempo So-hyun lo aprovechó para compartir con su madre, comprándole ropa, llevándola a la manicura y a un restaurante bastante elegante. Y allí le cuenta que el joven que la ayudó el otro día llevándola al hospital fue quien le envió la foto de la infidelidad de su esposo con Yuri, además de que la pone al día sobre todo lo que ha estado pasando. Del dolor entiende que su hija debió cargar con muchas cosas sola y lamenta no haberla podido ayudar a llevar todo esto, y sorprendentemente en la noche le pide que no lo odie tanto porque debe estar pasando por demasiado ese muchacho, y así es. De hecho fue a buscarlo al día siguiente ya que más o menos entiende lo que él está sintiendo, dando la casualidad de que en ese momento él salió, entonces entró para asegurarse de que coma algo. Ahí él le dice que honestamente se ensañó en su venganza al pensar que era lo único que le quedaría luego de perder a su madre, debido a que sí pensó en dejarla en algún momento cuando la veía sufrir por su propio dolor mientras estaba en prisión, y ahora que no tiene nada no sabe qué hacer. Termina preguntándole por lo del accidente, cosa que So-hyun le dirá cuando él esté listo. Después de esto pasa un tiempo y So-hyun la llamó para colocarle la grabación de esa noche, haciéndole revivir ese terrible día.
Al terminar y antes de colgar, le dice que ya está listo para saber todo lo que pasó con relación a su madre, y pues de todas formas no sabe cómo sentirse al haber escuchado a su padre decir esas cosas. A la mañana siguiente, So-hyun comienza con la investigación del caso, con la periodista y con un abogado experto en accidentes de tránsito, el cual explica que el juicio lo pueden ganar seguro, porque no fue un accidente como tal, ya que las marcas de frenado están derechas, lo que quiere decir que el conductor no tuvo ninguna intención de evitar a la mujer. No sé cuánto tiempo pasó aquí, pero sí sé que Seon-Yul se fue de viaje y al regresar todo estaba fuera de lugar en su casa. Entonces llamó a sus amigos para que busquen micrófonos, pensando que el asambleísta Kim Jong está tras esto, porque se puso muy extraño cuando se enteró que iba a investigar lo del accidente de su madre. Sin mencionar que el día del entierro le preguntó si habló con ella antes de morir. En la tarde se reúne y So-hyun le entrega todo lo que pudo reunir, videos, documentos, fotos e información, diciéndole que él sabe quién planeó todo esto, el asambleísta Kim Jong. Y así es, de hecho, todo este tiempo él ha estado trabajando para él para conseguir información, y resulta que sí, su madre en su último aliento le dijo a So-hee algo sobre una tableta. Raro, porque Seon-Yul no recuerda haberla visto utilizando una, y también recuerda varias cosas, como que cuando esparcieron las cenizas de su padre, su madre le decía que no odiara a esa mujer y no buscara venganza, porque también debe estar sufriendo bastante por la pérdida de su hijo. Y luego del accidente de su madre, el asambleísta Kim Jong siempre estuvo a su lado pidiendo justicia para el conductor y digamos que de cierta forma cuidándolo para que no hiciera ninguna imprudencia, solo que eso no estaba entre sus planes porque el conductor quedó libre. Imagino que como lo habían acordado, porque aparte de eso su fundación se hizo cargo de los gastos médicos de su hijo. Esto lo investigó en su momento Seon-Yul y decidió unírsele porque así sería más fácil conseguir información, además de que no podía hacer ningún movimiento debido a que siempre lo estaba vigilando, sin mencionar que con su madre viva era un riesgo hacer cualquier cosa, pero ahora las cosas cambiaron y el asambleísta Kim Jong también lo sabe. De regreso a casa, So-hyun ata muchísimos cabos con las relaciones que tiene el asambleísta Kim Jong porque se encuentra con la investigación que hizo Suho en su momento, donde pudo haberlo acusado de manipulación de la justicia para liberar a un amigo de la cárcel. Esto le hubiese costado su cargo político, aunque la pregunta más grande es por qué Suho no lo publicó, así que va a enfrentarlo y se lo preguntan directamente porque es bien frentera, debido a que no cumplió la promesa que le hizo cuando estaba en prisión de hacer justicia en el caso de su hijo. Y como se queda callado, ella le pregunta si el asambleísta Kim Jong tenía algo para silenciarlo. Y sin seguir recibiendo respuesta, le dice que se hará cargo esta vez, porque no tiene nada que perder. Al día siguiente, Suho se reúne con el asambleísta Kim Jong para aceptar su propuesta de trabajo. Igual no tiene nada, entonces conseguir algo de poder y control una vez en la vida debe sentirse bastante bien. Y así lo hace, porque en las noticias del día siguiente inicia con una encuesta para mejorar la imagen del candidato y hacerle percibir a la gente que es la única opción de cambiar este país, dejando extrañados a sus compañeros porque siempre lo ha odiado abiertamente, en especial al inspector Lee, quien públicamente lo llama vendido por haber archivado la investigación que hicieron durante tanto tiempo. Esto la verdad a Suho le cuesta bastante, porque recuerda que una vez su hijo lo veía como una persona maravillosa que luchaba en contra de las injusticias desde la televisión. Seon-Yul también se puso a hacer su trabajo, porque buscó a todos los políticos que él perseguía cuando estaba trabajando para el asambleísta, y ya teniéndolos reunidos a todos les dice que el plan de Kim Jong era denunciarlos con sus cochinadas cuando consiguiera la presidencia. De esta manera nadie podría manipularlo y se quedaría con todo el poder sin ninguna objeción, y Seon-Yul es el único que los puede ayudar en este momento a cambio de que haga lo que él les dice. So-hyun estuvo pensando mucho en esas raras conexiones y un día al ver que Ji-hyeon se estaba mudando recuerda que ella estaba grabando el día del accidente a su hijo en la bicicleta. Como hace tiempo le pidió que lucharan juntas para acabar con el asambleísta, justo en ese momento fue a despedirse de ella y le dijo que lamenta lo ocurrido y lo único que recuerda de ese día es que su hijo tenía una tablet, dándole la pista que le hacía falta porque comienza a buscarla por todo lado, incluso dejó su teléfono en casa para ir con Seon-Yul a decirle que ya sabían cuál era la tablet de la que su madre hablaba.
Y para hacer corta esta búsqueda, Seon-Yul escuchó una grabación en el teléfono de su madre donde ella tenía el collar que le dejó antes de morir, y ahí estaba una memoria en donde se encontraba el recibo de una tablet empeñada. Solo que antes de que la consigan, te contaré que Yuri recibió una llamada de su madre para que se vieran, y cuando llegó al restaurante la señora le hablaba como si nada, incluso le preguntó por su nieto, dándole a entender a Yuri que estaba comenzando a tener problemas con su memoria, y no sé por qué, pero salió para llamar a So-hyung, dejando a su madre sola, quien se salió de la casa en ese momento. Ya consiguiendo la tablet, se arma una persecución bastante corta y rara, la verdad. El punto es que So-hyun se queda sola y comienza a escuchar, donde Gu-won le canta la canción de cumpleaños. Y luego comienza toda la tragedia, descubriendo que el asambleísta Kim Jong fue el responsable original. El problema fue que el niño vio su cara, además de que había bebido. Ahí es donde entra el padre de Seon-Yul a ofrecerse a aceptar la culpa a cambio de que cuide de Seon-Yul por la enfermedad que él tenía, haciendo que ambos entiendan que se han querido vengar de la persona equivocada todo este tiempo. Con todo al descubierto se nos revela lo que en realidad pasó ese día. Ellos sí estaban bebiendo, cuando Seon-Yul tuvo una recaída, así que su padre tuvo que salir de esa reunión para ir a estar con su hijo, y allí se entera que la situación es peor de lo que parece. Al mismo tiempo que eso pasaba, el asambleísta Kim Jong se dirigía hacia su casa, y como estaba un poco bebido, se distrajo y accidentalmente atropelló a Gu-won, y aunque iba a llamar a emergencia, se arrepintió al ver que nadie se había dado cuenta de lo sucedido. Ahí fue donde se lo llevó y llamó al padre de Seon-Yul, quien vio la oportunidad para salvar a su hijo, debido a que necesitaba un trasplante de corazón de último minuto. Entonces cerraron el trato. De ahí tuvo que volver hasta el vecindario y bueno, ya se imaginarán lo que tuvo que hacer para asegurarse de que Gu-won no reconociera al asambleísta si lo llegaban a encontrar. Al entender que está vivo a costa de otra persona, Seon-Yul se lamenta porque él no quería eso, a pesar de que su padre lo hizo por amor, no era lo correcto. Y ese sentimiento empeora al escuchar los gritos desgarradores de So-hyung. Yuri, por su lado, estaba en un dilema bastante fuerte, porque no sabía si contarle a su hermana del estado de su madre o guardar el secreto como se lo pidió. La señora, sabiendo que estos episodios de perder la memoria ya le han pasado por segunda vez, va al médico, donde le dicen que esto solo empeorará y lo único que pueden hacer es retrasarlo con medicamentos, dándole mucho en qué pensar, ya que sin su estabilidad, quién sabe qué pueda pasar con su hija. Después de una noche bastante reflexiva, si podemos decirle así, Seon-Yul recuerda cuando So-hyun le dijo que envidiaba la constelación que abrazaba a su hijo. Y a la mañana siguiente va con Gu-won para prometerle que va a ayudar a su madre a hacer justicia. En la noche So-hyun pensaba que él no sabía nada de lo del audio de la tablet, así que le habla con bastante normalidad, al menos hasta que él le dijo que también lo escuchó. Esto lo lamenta bastante, porque no quería que sufriera más, en especial ahora que sintió que no hizo lo correcto desde hace 7 años. Algo que Seon-Yul comprende, pero no es así, porque en menor medida su padre también fue responsable de lo que ocurrió, solo que ahora deben enfocarse en alguien más, y ahora más que nunca porque Suho prácticamente le está consiguiendo más votos al asambleísta. Para contrarrestar esto, So-hyun contrata a un abogado para recibir el caso de su hijo y programan una rueda de prensa para hacer pública esta denuncia. El problema es que Kim Jong la sabotea porque también hace una rueda de prensa ese mismo día y esa misma hora, y de esa forma logró quitarle relevancia, porque ningún medio va a querer estar en contra del futuro presidente, ya que es un hecho prácticamente. Aunque de todas formas quiere estar seguro, es por eso que le dice a Suho que le lleve la tablet, cosa que es sorprendente para mí él hizo, sin siquiera cuestionárselo, ya que esto era a cambio de salvar a su esposa. Sonriendo, Kim Jong destruye la tableta porque las únicas pruebas que son admisibles actualmente son las originales, ya que cualquier otro medio se pudo haber hecho fácilmente con inteligencia artificial. So-hyun, al enterarse de esto, cita a Suho para decirle que no le parece justo que le haga eso a la memoria de su hijo, quien murió solo en el frío mientras llamaba a su madre llorando, y le dice que por más que trate de persuadirla, no se dará por vencida si tenga que hacerlo sola. Seon-Yul va con la madre de So-hyun para pedirle perdón, pero no lo deja hablar, en su lugar lo atiende muy bien y le pide que no sea tan duro con su hija.
En este tiempo también le pidió un favor a sus amigos, el cual era buscar testigos de los malos manejos que se le daba a la fundación de Kim Jong, y aunque fue bastante difícil, logró convencerlos a todos de firmar la carta, contándoles que sus padres murieron por saber demasiado de ese hombre, y ahora que él tiene esa información no quiere que le pase lo mismo, y ellos también deberían tener mucho cuidado. Con las cartas ya firmadas se las entrega a So-hyung para ayudarla en su demanda. Al llegar a casa de su madre se asusta porque todo está revuelto y como no le contesta sale a buscarla llevándose una mala sorpresa al encontrarse solo un zapato, tal cual como le pasó con Goo-won. Lo bueno es que ella estaba bien, tan solo estaba en un parque. Lo malo es que So-hyung ahí descubre que ella está perdiendo la memoria, porque le pregunta qué pasó con su hijo, dejándola sin más opción que seguirle la corriente para evitar que se exalte. Pocos días de ese accidente, So-hyung anuncia su regreso como escritora, y la temática de su nuevo libro será el verdadero culpable del accidente ocurrido con su hijo, y ese no es otro que el candidato presidencial Kim Jong, dándole el primer golpe, porque su asistente no pudo impedir esa rueda de prensa, debido a que fue Yuri quien hizo todo el proceso bajo las sombras, pero que eso no te confunda porque no le afecta en lo más mínimo, debido a que utiliza la grabación de la llamada que tiene de esa noche, donde el padre de Seon-jul acepta que quiere pagar por ese castigo, básicamente que aceptó la responsabilidad del accidente, y no se victimiza porque dice que quiere cuidar a una ciudadana que está confundida, ya que eso debió haber sido algo traumático de pasar, así que le pide a la prensa que no sean duros con ella cuando este juicio sea desestimado, aumentando aún más su popularidad. Y hablando de ella, su madre decidió internarse un tiempo para que su hija pueda hacer lo que tiene que hacer sin preocuparse de su salud. La madre de Suho se enteró de eso y le dijo que no importara lo que pasara entre su relación, porque debe estar con su suegra apoyándola, ya que ella no crió a una mala persona. Luego de que la denuncia fuese admitida, So-hyung inició una protesta sola. Su suegra fue a visitarla para darle frases de aliento y pedirle perdón por lo que pasó, y le reafirma que cuenta con todo su apoyo, así no quiera verla todavía. Seon-jul va con Kim Jong para confrontarlo directamente porque quiere hacer justicia por la muerte de sus padres, y digamos que esto tenía un doble sentido, porque quería hacerlo confesar y sí lo logró. El problema fue que sus guardaespaldas le quitaron la grabación, dejándolo básicamente con las manos cruzadas y golpeadas. Poco a poco, todas las personas que So-hyung había ayudado a lo largo de su vida se fueron uniendo a su protesta, porque saben que nunca mentiría con algo tan grave como esto, desde sus ex estudiantes hasta la gente de la fundación en donde es voluntaria. En la noche inicia la campaña de Kim Jong para controvertir esa información, utilizando como gancho el noticiero de Suho, ya que habían preparado algo para ese momento. Lo que no se esperaba es que lo traicionó en el último minuto, revelando que el candidato presidencial está implicado en la muerte de 2 personas y destruyó las evidencias para evitar el juicio. Esto trató de hacerlo de ver como una mentira, como si le hubieran hecho un deepfake, pero Suho contaba con eso y conservó la tablet original publicando el video para que todos escucharan su voz. Y esto no lo hizo como presentador de noticias, sino como un padre que busca la justicia en nombre de su hijo. Este fue su plan desde el principio, unirse a él para hacerle bajar la guardia, para que le quitara los ojos de encima y poder hacer su movimiento. Y si te preguntas de dónde salieron estas grabaciones, pues su asistente se cansó de los malos tratos y Seon-jul la convenció porque les mostró toda la evidencia que tenían en su contra, así que o se hacía a un lado y los ayudaba o se quedaba con él y se hundía cuando todo estallara. Con el arresto de Kim Jong, todos celebran al lado de So-hyung. En la investigación se encontraron muchísimas cosas ilegales sobre su fundación y fondos. Sumado a todo eso está lo de las muertes, lo que como tal le dio una condena de cadena perpetua, consiguiendo por fin justicia para sus seres queridos. En una cafetería, Suho y So-hyung hablan sobre lo que pasó y ella le dice que ahora entiende la razón de por qué guardó silencio hace 7 años, o sea, por lo del chantaje de la puerta. Y sí, ella vio la grabación original, en donde había dejado la puerta abierta ese día que regresó a casa. Y si te preguntas por qué salió Goo-won, bueno, el perro ladró lejos de él y como el niño vio la puerta abierta, pensó que el perro se había escapado, así que salió para buscarlo y bueno,
el resto es historia. Durante esos 7 años tuvo la duda de qué había pasado ese día y se culpó de lo ocurrido, aunque luego entendió que su hijo no la hubiese culpado y aprendió que ese dolor de perder a alguien es un vacío que nunca se llenará, solo que con el tiempo dolerá un poco menos. Tiempo después, Suho la ayudó a cuidar a su madre, quien definitivamente se quedó a vivir en el asilo porque había perdido los recuerdos de hace unos cuantos años. So-hyun no sé bien si trabaja en una fundación o fundó un orfanato. Lo que sí sé es que cuida muy bien de muchos niños que incluso la llaman madre por lo buena que es. Seon-jul retomó su carrera de medicina, Soo-jin comenzó a salir en serio con Tae-ho y Suho se convirtió en el director de la cadena de televisión y motiva a todos sus periodistas a buscar la verdad, pero eso sí, asumiendo la responsabilidad en donde lleguen a estar equivocados. So-hyung escribió un libro llamado Wonderful World, donde revela el proceso que tuvo que pasar para retomar su vida, y si te preguntas por Min-hyung, él cambió su vida y ahora es una muy buena persona. No mentiras de él si no nos vuelven a decir nada, entonces toca conformarse con la mentira que te acabo de decir porque pues si no, ni modo. De esta manera termina este excelente drama llamado Wonderful World. Se despide Popoki recordándote que te suscribas para que no te pierdas del siguiente video. Hasta la próxima.